Buenas tardes, ¿cómo están? Es una alegría para mí estar nuevamente con ustedes. Un año nuevo, con una experiencia nueva para compartir. Como ustedes saben, yo concursé por un espacio curricular de segundo año del campo específico, que se llama Geometría Analítica, y es un espacio curricular de 3 horas semanales, y como las disposiciones de nivel superior y los escenarios de pandemia así lo exigen, el primer periodo va a ser virtual. Tardamos un poco, nosotras con Verónica pensábamos en ustedes todo este tiempo, porque claro, son muchos meses que han transcurrido desde que empezó 2021, y seguramente también estaban preocupados, con inquietudes. Bueno, pero ya estamos. Algunos me vieron trabajar en la plataforma ayer y hoy ya terminé. Mi idea era, porque me avisaron ayer, mi idea era publicar la semana que viene, pero después, como resultó ser que el lunes no era laborable, sino que era feriado, decidí trabajar hasta la noche entrada y publicarles a ustedes la clase 1, que tiene que ver con un contenido muy importante de la enseñanza de la matemática desde la mirada de la geometría analítica. Y además ya tienen los foros habilitados. Yo voy a compartir un poco una pantalla de nuestra aula para que ustedes puedan visibilizar dónde entramos. El espacio curricular nuestro es Matemática 2, Geometría Analítica. Y cuando ingresan, hay una imagen que en algún momento la vamos a analizar entre todos. ¿Quién es ese personaje y por qué está detrás de tantas imágenes superpuestas que tienen que ver también con geometría analítica? Porque la geometría analítica se focaliza en esos métodos algebraicos y analíticos y en las ecuaciones para el estudio de los problemas geométricos. Bueno, acá dice quién es, ¿no? Pero creo que estos dos personajes, estos dos catedráticos del siglo XVII, fueron los que dieron a la geometría un giro importante desde la época de los griegos, y plantearon un estudio generalizado, porque los problemas geométricos de la época de los griegos eran problemas puntuales, y a partir de esta mirada sobre la geometría pasaron a ser problemas generales. Y esto es muy interesante. En este espacio yo le hago una pequeña fundamentación y después les comparto el cronograma de nuestras clases. La primera va a ser un viaje a través de las rectas en el plano, y después, como consecuencia de ello, vamos a estudiar dos conceptualizaciones muy importantes de las rectas que tienen que ver con el paralelismo y la perpendicularidad. Pero después nos vamos a pasar a los planos. O sea, primero trabajamos las rectas en el plano y después trabajamos los planos. Y después trabajamos las ecuaciones que definen los planos. Pero una vez que ya tenemos esas ecuaciones que definen un plano, trabajamos planos paralelos y perpendiculares y se abre mucho nuestro campo de pensamiento. Y en la última clase vamos a amalgamar todos esos saberes y vamos a plantear algunas situaciones que tienen que ver con las rectas en el plano. Bien, esto está en el inicio. Después tienen publicada la
clase 1, que se llama Un viaje a través de las rectas en el plano, que ya he visto que han estado leyendo. Esta es la clase, pero lo interesante de esta clase, que tiene así como conceptualizaciones mínimas, saben que yo no voy a poner muchas conceptualizaciones, lo suficiente y lo necesario para poder trabajar en los foros. Tiene las referencias bibliográficas, estos van a ser los autores que vamos a trabajar este año. Dado la posibilidad que tenía de subir hoy la clase, porque ya no quería dejarlo para el día miércoles, porque ya era 26, sino que adelanté, y entonces la subí hoy. Les voy a compartir el programa que vamos a ir trabajando durante este año, siempre trabajando desde el lugar de tener presente los contenidos que hemos priorizado el año pasado en el campo específico. Lamentamos con Verónica no estar juntas en este espacio, pero seguramente cuando nos reencontremos en la presencialidad vamos a hacer así como un encuentro conjunto entre ella y yo, y les vamos a contar algunas de nuestras experiencias con ustedes, nuestra forma de pensar. Bien. Bueno, y acá van a encontrar una novedad que no estaba el año pasado, que cuando ustedes hacen clic se van a archivo y pueden descargarse la clase. Yo les aconsejo que la descarguen porque siempre sirve trabajar fuera de línea. Esta clase va a tener vigencia, según el cronograma, entre el 21 de mayo, que es hoy, y el 2 de junio. Y después ya voy a subir la clase número 2. ¿Qué tiene que ver con el paralelismo y la perpendicularidad entre rectas? Bueno, acá en archivo van a encontrar la clase 1 y está en archivo PDF. Y después se van a los foros, y los foros tienen de la clase 1, y hay uno que está bajo la categoría importante, que ese ya lo conocen del año pasado, que es el de consultas generales, donde yo siempre les pido que ustedes realicen comentarios, pregunten dudas, bueno, lo que sea. Bien, después tenemos la clase 1, que tiene 2 foros. El primer foro, que es como reflexivo. Dice, si algo te permite avanzar, quizás sea porque es posible mirar el recorrido realizado. No tienen por qué hacer una exposición muy extensa, pero quiero que participen. La voz de ustedes para mí es muy importante. Y bueno, le hago un comentario. Y lo que se pide en este espacio es que puedan hacer una intervención hablando de recorrido realizado, pero como punto de partida para este recorrido en geometría analítica que vamos a empezar. Bien. Y después tenemos el otro foro, que está sustancioso, me encanta, le di como unas cuantas vueltitas, porque lo mismo que voy a plantear ahora en el plano, después lo voy a plantear con planos, y bueno, y eso es como que me atrae porque a mí me genera, no sé si ustedes entienden cómo es esto de la dinámica de preparar una actividad. Cuando preparo la actividad la voy probando y voy viendo cómo funciona, porque yo siempre estoy pensando a ver cómo se interpela el otro, y entonces para poder pensar cómo se interpela el otro tengo que pensar cómo me interpelo yo. Bien, entonces en esta actividad, que yo recomiendo que ustedes trabajen primero solos, ¿sí? Solos, ¿qué significa? Que primero resuelvan entre cada uno en forma individual, y después sí se agrupan para dar una respuesta a esto. La idea es que resuelvan la parte A, donde yo planteo, por eso el título se llama Explorando triángulos desde el plano cartesiano. Yo planteo la construcción de un triángulo dentro de un plano cartesiano, y pido que ustedes reconozcan en ese triángulo la posibilidad de
escribir las ecuaciones que contienen cada lado de las rectas que contienen los lados, y si es posible, establecer cuál es el valor de los ángulos interiores de dichos triángulos. Y si pueden establecer esas dos cuestiones, porque todavía no vimos distancia entre dos puntos, si pueden establecer esas dos cuestiones, pueden clasificarlo. No clasificarlo según sus lados, porque yo les voy a dar más adelante una actividad cuando trabajemos en otra clase, donde ustedes tengan la posibilidad de averiguar cuánto vale cada lado de un triángulo o de un cuadrilátero, pero teniendo en cuenta no solamente lo que se puede hacer desde la geometría básica, sino trabajando con vectores y trabajando con los módulos, y ahí intervienen otros conocimientos que todavía, como es la primera clase, no están pensados. Pero acá sí pueden establecer cuáles son las ecuaciones de las tres rectas, y pueden establecer el valor de las inclinaciones de esas rectas, o sea, la pendiente, y poder hacer una estimación o establecer los ángulos interiores de dicho triángulo y a dar una clasificación. Es más para argumentar. Y en el segundo, ya es un triángulo equilátero. Claro que ustedes pueden medir con los cuadraditos, pero no tienen medidas. Pueden medir los lados, pero acá dice que la longitud de los lados es A, de este triángulo equilátero. Y lo ubica en ese plano cartesiano. Y entonces lo primero que pide es que hayan las ecuaciones de los tres lados, que establezcan una recta paralela y otra perpendicular a las halladas en estos tres lados, y después, sabiendo que es equilátero y que sus ángulos interiores tienen una amplitud de 60 grados, verificar si las pendientes de las rectas que contiene dan cuenta de esas amplitudes. Y finalmente hallar las coordenadas de los vértices y, qué sé yo, pide que intenten calcular el área de alguna forma. A ver, los dejo, porque más adelante vamos a trabajar desde el espacio vectorial, vamos a trabajar cómo calcular el área. Pero por ahora, no. Por ahora solamente es que ustedes intenten calcular el área, a ver cómo se las arreglan. Y la parte C es un poco para pensarnos como docentes en formación. Comparen los enunciados de las dos partes anteriores y traten entre ustedes de establecer cuáles son las exigencias de conocimiento que ambas actividades le exigen, y si les parece que están bien jerarquizadas, o sea que la parte A es la primera y la parte B es la segunda, o consideran que debe ser al revés. Y después traten de también justificar cómo se obtiene la ecuación de las rectas, o de las rectas de la parte A y de la parte B, con cuál de estas formas, o sea, porque vieron que en la clase dice que la ecuación de la recta depende de los datos que uno posee. Entonces, si la obtuvieron con la recta, con la pendiente de la ordenada, con la ecuación de un punto, de la pendiente de pendiente y recta. Bueno, eso ustedes lo tienen que ver. Fíjense que ustedes tienen datos, no me vengan con que no tienen datos. Tienen datos yo sé que está bien que vengan a preguntar y esas cosas, pero a veces pasa cuando estamos trabajando, lo primero que te dicen, pero no hay datos suficientes. Hay que mirar bien el enunciado y hay que mirar bien el esquema. Y seguro que van a encontrar. Aún cuando los datos no estén como explicitados numéricamente, ¿no? Bien, y después definir para una de las rectas de la parte B un vector director. O sea, de esta parte ustedes deberían indicar un
un vector director. Y luego la ecuación paramétrica que está asociada al vector director. Y una pregunta que abre otra puerta de indagación durante el año: si el concepto, o sea, el objeto matemático de vector se interpreta de la misma forma cuando lo pensamos geométricamente y cuando lo pensamos desde la visión analítica. ¿Y por qué digo esto? Porque todos sabemos desde el punto de vista de la física que un vector está asociado con una flecha que tiene una longitud, que tiene una dirección, que tiene un sentido, pero hay otra forma de asociar el vector, que es el que estamos trabajando ahora acá. Entonces, me gustaría que ustedes vean cuál de los dos es la visión geométrica y cuál es la analítica. Bueno, acá están los criterios y si necesitan dialogar, pero a mí me parece que tendríamos que encontrarnos, que sea brevemente el, el día 26, yo ya lo voy agendando, brevemente para dialogar un ratito. Yo, si ustedes me dan el ok, me escriben, profesora, con que me escriban 3 o 4, profesora, queremos encontrarnos el día 26, yo armo un Zoom y nos encontramos, ¿de acuerdo? Y después, otra cuestión, que esta actividad va a tener como una fecha de entrega, el día 2 de junio, y el sincrónico lo vamos a hacer para el 10 de junio. Aún así, ya para cuando estemos en el sincrónico de la puesta en común, vamos a estar ya trabajando en la clase 2. Bueno, creo que está todo ya explicitado, voy a dejar de compartir. Me alegro estar nuevamente con ustedes. Yo pido disculpas porque nos atrasamos, pero no fue por decisión mía, sino que es algo que pasa. Les deseo un buen fin de semana y, bueno, y estoy para cualquier inquietud que ustedes tengan. Hasta luego.